Tema número 3, división de racionales. ¿Sabías que la división es una operación matemática que consiste en averiguar cuántas veces un número está contenido en otro? ¿Sabías que el símbolo que se usa en la división se llama ovelo? También podemos decir que la división es la operación contraria a la multiplicación. En este tema aprenderás a realizar operaciones que involucren a los números enteros, las fracciones y los decimales, como lo hemos visto en los temas anteriores. Lo más importante es que realices los problemas con todos los procedimientos necesarios para llegar a la respuesta. También veremos problemas de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando nos reunimos con amigos para desayunar y al momento de pagar hacemos una sola cuenta, pero todos hemos comido lo mismo. Debemos dividir la cuenta total para cancelar entonces dicho desayuno. En esta diapositiva te muestro los elementos de la división a manera de recorderis. ¿Quién es el dividendo? ¿Quién es el divisor? El cociente, que viene a ser nuestra respuesta, y el resto sería entonces lo que nos sobra, que muchas veces puede ser exacto y otras podemos entonces quedar con residuo. Este resto también es llamado residuo. Iniciaremos con las fracciones. Realmente cuando dividimos fracciones nunca vamos a dividir. Vamos a hacer un cambio a multiplicación, pero debemos invertir la segunda fracción. Este pequeño detalle no se te puede olvidar. El tema de multiplicación fue explicado en el tema número 2, así que puedes ir allá y repasar. Bien, también tenemos la división de decimales por una potencia de 10. Lo que debemos hacer realmente es correr la coma hacia la izquierda. Tantos espacios como ceros yo tenga en el divisor. Y aquí te presento dos ejemplos. 4,78 entre 10. Realmente no hacemos una división. Lo que vamos a hacer es correr la coma. Tenemos un solo cero, así que voy a correr la coma hacia la izquierda un espacio. Y en el caso de cuando dividimos entre 100, entonces la voy a correr dos espacios hacia la izquierda. Recuerda que espacios vacíos se rellenan con ceros de ser necesario. Ahora veamos la división de decimales. Existen diferentes formas para dividir decimales. Te presento una que a mi parecer es un poco sencilla. Tenemos que para dividir dos números decimales se suprime la coma del divisor y se corre la coma del dividendo tantos lugares a la derecha como cifras decimales tenga el divisor. Bien, aquí tenemos 64,68 dividido entre 4,2. Vamos a correr la coma entonces un espacio en el divisor, que es el 64,68, lo vamos a correr un espacio. ¿Esto para qué? Para hacer que el dividendo, que es el 42, nos quede como un número entero y podamos entonces efectuar la división. Bien, como observación, te puedo decir que cuando toca bajar, en este caso al 8, que es una cifra decimal, entonces colocamos nuestra coma en la respuesta. Bien, ¿cómo comprobar si la división está correcta? Podemos multiplicar nuestro resultado, que es el cociente, lo podemos multiplicar por el divisor y nos debe dar entonces el cociente.
nos debe dar el dividendo, perdón. Si nos queda residuos, entonces se los sumamos. Otra manera de dividir decimales sería que igualemos en cantidad de cifras decimales. Si veámoslos en el ejemplo 2, si tengo 71,54, aquí tengo dos cifras decimales. Entre 7,3 tengo una sola cifra decimal, así que yo puedo rellenar con 0 para que me queden dos cifras en el divisor y dos cifras en el dividendo, y yo entonces puedo eliminar la coma y dividir como si fuesen números naturales o números enteros en este caso. Bien, en esta diapositiva te hago un recorderis del orden de las operaciones. Es un recorderis porque esto ya lo has visto en años pasados. Tenemos aquí que primero se deben resolver los paréntesis, luego las potencias y las raíces si existen para ese momento, que no es el caso. Luego resolvemos la multiplicación y la división, pero tomando en cuenta que debe ser resuelta de izquierda a derecha en ese orden. Y por último, entonces, las adiciones y sustracciones, sin olvidarnos la ley de los signos, que dice que signos iguales se suman y diferentes se restan. Y aquí te presento entonces unos ejemplos, uno de fracción y uno de decimal. Bien. Tenemos entonces en el ejemplo 1 de fracciones una división y luego una suma. Recordamos entonces el procedimiento de la división, que como ya te dije anteriormente, nunca vamos a dividir fracciones. La vamos entonces a transformar a multiplicación e invertimos la segunda fracción. 3/4, entonces nos quedará como 4/3. Resolvemos la multiplicación primero, verificando si podemos hacer la simplificación en cruz. En este caso simplificamos el 4 con el 4 y luego entonces al multiplicar nos resulta 1/3, que es el que vamos a sumar con 1/8. Recuerda que para la adición y la sustracción, si los denominadores son diferentes, buscamos un mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso era de 3 y 8, que nos da 24. Este mínimo común lo dividimos entre cada denominador. 24 entre 3 nos da 8 y 8 por 1, 8. 24 entre 8 nos da 3 y 3 por 1, 3. Al final entonces sumamos 8 más 3 nos da 11/24. En el caso de los decimales sucede lo mismo. Aplicamos el orden de las operaciones. Aquí observamos que hay multiplicación, hay suma y hay división. Vamos a resolver primero la multiplicación, que es la que está a la izquierda, de 3,2 por 0,1, nos da entonces como resultado 0,32. Luego nos queda una suma y una división. Por orden de operaciones vamos a dividir primero. Y por último entonces vamos a hacer una suma. Recuerda que la suma de decimales se ordena coma debajo de coma y espacios vacíos se rellenan con ceros. Por supuesto, no podíamos dejar de lado los problemas de análisis. ¿Ya? Recuerda que debes colocarte en la situación presentada en el momento para poder llegar a un análisis de este problema. Tenemos una modista que emplea 5 yardas 3/4 de tela para hacer un vestido. Quiero saber entonces cuántos vestidos puede hacer con 40 yardas. Por supuesto que es una división de la cantidad de yardas que ella tiene entre 40. ¿Ya? Aplicamos el procedimiento indicado anteriormente y nos da como resultado 23 vestidos. Y el ejemplo 2 entonces es de decimal, en donde tenemos que emplear
el método anteriormente explicado.